Muy buenas, mis hermanos y amigos de todos los continentes de habla hispana. Es un gozo dirigirme a ustedes en esta hora tan trascendental de la historia. Y para hoy queremos analizar qué fue lo que quebrantó el Sagrado Corazón de Jesús. Dios creó este mundo con el objetivo de que fuésemos felices. Infelizmente, ese propósito divino se frustró con la introducción del pecado y como consecuencia el dolor y la muerte. En Génesis capítulo 1, el versículo 27, recuerden que Génesis es el principio de la creación de Dios. El versículo 27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Esa fue la primera creación que surge de las manos de Dios. Dios no creó al hombre solo, sino que le creó una mujer, y la obra de Dios no puede ser cambiada. ¿Cuál fue la orden de Dios a Adán y Eva? Dios el Eterno dijo ahora en Génesis 3:22, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Así evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La decisión equivocada de Adán y Eva en el versículo 23, y el Eterno los sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado, por el hecho de que no estuvieron dispuestos a obedecer la orden para su bien que el Eterno les había dado. En el versículo 24 del capítulo 3, ¿cuál fue la decisión de Dios? Dios echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Aquello que le había sido factible comer, caminar, ahora Dios coloca alrededor de todo el huerto del Edén querubines que cuidasen la entrada. Debemos recordar que cuando Dios creó a Adán y a Eva, la Biblia dice que los creó conforme a su imagen, y a imagen de Dios los creó. Observemos ahora lo que dice Génesis capítulo 5, versículo
1. Lista de los descendientes de Adán. El día que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. No igual a Dios, sino que lo hizo a semejanza, con la capacidad de amar, la capacidad de tomar decisiones. Y el versículo 2 dice, los creó hombre y mujer. El día en que fueron creados, los bendijo y los llamó a ambos Adán. Versículo 3. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Recuerden, hermanos y hermanas, amigos, que Adán y Eva fueron creados conforme a la imagen de Dios, pero ahora cuando Adán y Eva desobedecen voluntariamente y son expulsados del huerto del Edén, a la edad de 130 años, tiene su primer hijo, llamado Set, pero Set nació conforme a su imagen, es decir, a la imagen de Adán y a la imagen de Eva, conforme a la imagen no de Dios, sino que el ser humano se había pervertido, se había degenerado por no haber querido obedecer el mandato que Dios le dio. Se pierde la imagen de Dios en los descendientes de Adán y de Eva. Primera de Juan 3:8. En cambio, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, desde el comienzo. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Todos los días necesitamos una higiene, y esa higiene mental nos la debe dar el Espíritu Santo. Primera de Juan 3:10. En esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que no practica la justicia ni ama a su hermano no es de Dios. Pensemos seriamente en este versículo escrito por el teólogo, el vidente, el discípulo amado, San Juan. ¿Cuál es el plan de Dios para salvarnos? Mateo 26:37 nos dice, llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Cuando estaba terminando su ministerio, ahora el Señor Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan y empezó a entristecerse y angustiarse en gran manera delante de los tres. Mateo 26, el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesucristo estaba sincerándose con esos tres discípulos. Estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo.
El versículo 37 del capítulo 26, vio a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Mi amado hermano, mi amigo, este tipo de tristeza, este tipo de angustia, nadie en el mundo, aparte de Jesús, la ha experimentado. Allí se va desarrollando el plan de Dios para salvar a la humanidad. En el versículo 39 del capítulo 26 del libro de Mateo, se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Ahora el Señor Jesús está orando intensamente y se va a la única fuente y ora y abre su corazón, porque la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Lucas, el médico Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 39, después Jesús salió y se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. El capítulo 22, versículo 40 de Lucas, cuando llegó a ese lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Jesús les estaba dando la clave, el secreto perenne, eterno, para no entrar en tentación. Ya él lo había experimentado. Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. No era que Jesús mandaba que sus discípulos hicieran y él no hacía. Él también seguía la misma recomendación. Y allí vemos el plan de Dios para salvarnos. En el versículo 42 del capítulo 22, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba claro en su pedido. Había un planeta que rescatar, había un mundo que salvar, y solamente se salvaría este mundo por y con el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. El versículo 43 de Lucas 22, entonces apareció un ángel del cielo que lo confortó. En ese momento de angustia, un lugar que conocía bien a Jesús, cientos de veces en su ministerio público había ido al Getsemaní, las hojas conocían su cuerpo, su rodilla, pero ahora Lucas 22, 44 dice que en su agonía oraba más intensamente y su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían a tierra. No era igual. Jesús estaba comprendiendo
que estaba en la parte final, en la parte última de rescatar a este mundo. En el versículo 47 de Lucas 22, mientras Jesús estaba aún hablando, llegó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, se acercó a Jesús para besarlo. La angustia había terminado. Y ahora Judas, dice el versículo 48 del capítulo 22, que luego Judas le dijo, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. La suerte cayó sobre Judas y Judas hizo algo inaudito. El doctor Lucas sigue mencionando en el versículo 49 y los que estaban con él viendo lo que iba a suceder le preguntaron, Señor, ¿heriremos a espada? Se nota que estos seguidores de Jesús todavía cargaban sus espadas. No habían renunciado al mundo y a sus caminos pecaminosos. ¿Heriremos a espada? El capítulo 22, versículos 50 y 51. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, dejad, basta ya, y tocando su oreja, lo sanó. Jesús realiza un milagro, aún ya llegando al final de su ministerio. El versículo 52, y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían salido contra él, habéis salido con espadas y con palos como que si yo fuese un ladrón. El versículo 53. Cada día estuve con vosotros en el templo y no extendisteis la mano contra mí, pero esta es vuestra hora en que reinan las tinieblas. La luz del mundo estaba siendo marchitada y el mundo quedaba en oscuridad de conocimiento acerca del Hijo de Dios. Y hermanos y hermanas, empiezan los episodios extraordinarios. Mateo 27:15. En el día de la fiesta, el gobernador solía soltar a un preso el que el pueblo quisiera. Mateo 27:16. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Versículo 17. Cuando se juntó la multitud, Pilato les preguntó, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? El versículo 18, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Versículo 19, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal,
su esposa le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. La esposa de Pilato no fue insensible a la voz de Dios. Ángeles le comunicaron que ese era el verdadero Mesías, que era el Hijo de Dios, que no tuviese nada que ver con Cristo. ¿Y cómo respondió Pilato? ¿Cuál fue la reacción de Judas? Entonces Judas arrojó la moneda de plata en el templo, salió y cercó. Es que cuando tú y yo estamos en contacto, hemos visto, hemos disfrutado de su amor, de su misericordia, de su perdón, y hemos visto que Él es la luz de la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Hermanos, muchas cosas pueden suceder. A Jesús es imposible amarle y no seguirle, seguirle y no ser benefactor de su perdón y de su gracia. Allí estaba Judas, igual que Pilato, en medio de una encrucijada propia de su pensamiento, en una ambivalencia entre el pensamiento y el sentimiento. Hermanos y hermanas, es serio, es triste lo que ahora estamos viendo. Abusos en ese juicio que se estaba dando en contra de Jesús. El evangelista Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 65, algunos empezaron a escupir en él, a cubrir su rostro, a darle bofetadas y decirle: profetiza. Y los servidores lo herían a bofetadas. Esos son algunos de los abusos contra Jesús. Marcos 15:14, Pilato replicó: ¿qué mal ha hecho? Y ellos gritaban más aún: crucifícale, crucifícale. Marcos 15:15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. Se burlaban de Jesús. Abuso contra Jesús, hermanos. En el capítulo 15, verso 16, entonces los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la compañía contra el inocente e inmaculado Hijo de Dios. Marcos 15, 17 y 18. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas y empezaron a saludarlo: salve, Rey de los judíos. Lucas 22, 63 al 64. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos y le golpeaban el rostro y le decían: adivina quién te golpeó.
Mateo 27, 28 y 33. Le quitaron la ropa y le echaron encima un manto escarlata. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Después de probarlo, no quiso beberlo. Luego Mateo 27, 36. Después de crucificarlo, los soldados se repartieron su vestido echando suertes, en cumplimiento de lo que dijo el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Hay una manifestación divina en Mateo 27, 45. ¿Cuál es esa manifestación que indica que no era cualquiera el que estaba muriendo ese día? Que no era una prueba de laboratorio. En ese momento o en ese día, a pesar de todos los estragos que habían hecho, estaba a un paso para decidirse la suerte de este planeta. Y la Biblia dice, desde la hora sexta, es decir, al mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. ¿Por qué el mundo quedó oscuro? Porque Cristo es la luz del mundo. El versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba Jesús listo para entregar el Espíritu, para entregar su ser. En el versículo 24 de Mateo 27, viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Claro que sí, hermanos y hermanas. Amigo, amiga que me escucha, le faltó valor, atrevimiento y fortaleza a Pilato, porque ese es el espíritu que predomina a los hombres y mujeres de verdad en momentos decisivos. Igualmente, la reacción de Judas al ver allí en el madero al único que puede perdonar y que puede producir la paz mental que sobrepasa todo entendimiento, Mateo 27:3. Entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mateo 27:4. Le dijo Judas, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. También hubo una reacción en el centurión, un centurión romano. Lucas 23:47, hemos estado leyendo los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas.
23:47, cuando el centurión vio lo que había sucedido, alabó a Dios diciendo, realmente este hombre era justo. La gente empezó a reconocer en medio del peligro, en medio de la turba enfurecida, en medio de los demonios y el propio querubín descarriado, que el deleite de él es el sufrimiento, la muerte, el dolor, la angustia. Este hombre era justo. Lucas 23:48, y toda la multitud que estaba presente, al ver lo que había sucedido, se fueron golpeándose el pecho. Amigo y amiga, esta película es tu vida y es mi vida. Nos toca decidir la reacción del centurión. El centurión en Mateo 27:54, que estaba con él guardando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron, realmente este era el Hijo de Dios. Mientras los soldados, el centurión romano, los paganos reconocían la supremacía del que estaba muriendo en la cruz, como cordero fue llevado al matadero, y enmudeció los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los líderes, los escribas, los fariseos, los saduceos, los escénicos y todos los de la comunidad hebrea, que supuestamente son los heraldos y que la salvación viene de los judíos y que esperaban al Cristo, le dieron muerte. Cristo estaba solo, humanamente, colgando en ese madero. La vida de Jesús había terminado. La razón por la que había terminado era precisamente porque había derrotado al mal, a las tinieblas, a la muerte, y se estaba próximo para coronarse como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Cristo murió, el sol, la luna, las estrellas no dieron más su resplandor por un periodo de tiempo. Y cuando Cristo clamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el mundo quedó solitario. Solitario porque el Señor Jesús iba a descansar aquel viernes en la tarde, el sábado en la noche, en el día, el sábado iba para el domingo y en la mañana del domingo se levantaría victorioso ante la tumba para asegurarle a los del AT, Antiguo Testamento, y NT, Nuevo Testamento, que todos tenemos asegurada, garantizada, que este mundo será recuperado por el poderoso Cristo Jesús y que sus ángeles vendrán y que este mundo, el Señor, promete restaurarlo y entregárselo a hombres y mujeres sin pecado, a una raza que ha sido transformada, santificada y glorificada por la poderosa mano de Cristo Jesús.
Mi amado amigo y amiga, ¿qué fue lo que quebrantó el sagrado corazón de Jesús? Nada en este mundo pudo haber quebrantado su corazón. Él mismo dio su corazón y su vida para rescatarte a ti y a mí. Qué privilegio es poder corresponder a ese amor inescrutable, a ese amor infinito. Que amigo, amiga, hermano y hermana, no importa dónde tú estés, no importa la lucha que tienes, Cristo murió por ti para salvarte. Cristo murió por cada uno de nosotros y pagó el precio que nadie podía pagar. Jesucristo lo pagó y todos dieron testimonio de que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Quieres tú en esta hora decirle al Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador? Abro mi corazón para que entres y tomes el control de mi pensamiento, de mis sentimientos, de mi vida entera, de mi vida llena de luchas, de dificultad, de angustia, de mi vida sin sentido y sin significado, pero hoy la entrego a ti para que hagas de mí nueva criatura y para que el día que tú aparezcas por segunda vez, yo pueda decir, heme aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios y Padre nuestro, alabamos y ensalzamos, glorificamos tu nombre. Queremos de lo profundo de nuestro corazón expresarte nuestra gratitud por todo cuanto has hecho por nosotros, dándonos el perdón y dándonos la seguridad a través de tu muerte, sepultura y resurrección, de que también nosotros hoy vivimos y viviremos por la eternidad cuando vengas a buscarnos. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por morir por mí y por toda la humanidad. Gracias, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.